Bichos y demás parientes, capítulo 6, El tío Pivo de la aceituna, parte 1. Cuando llegaba el mes de mayo, ya hacía tiempo que se estaban recogiendo las aceitunas. Habían crecido y madurado durante los calurosos días del verano, y luego caían y quedaban relucientes entre la hierba, como una cosecha de perlas negras. Las campesinas acudían en tropel, con latas y canastas sobre la cabeza. Se agachaban en círculo al pie de los olivos y, parloteando con agudas voces de gorrión, recogían los frutos y los iban echando en los recipientes. Algunos olivos llevaban 500 años produciendo de esa forma, y 500 años llevaban los campesinos recogiendo la aceituna exactamente de la misma manera. Era una época idónea para el chismorreo y la broma. Yo iba de un árbol a otro y me unía a los diferentes grupos y sentado en cuclillas ayudaba a recoger las bruñidas olivas, oyendo chismes de todos los parientes y amigos de los cosechadores. De vez en cuando me sentaba a comer con ellos bajo los árboles y devoraba con apetito el amargo pan negro y las tortas, envueltas en hojas de parra que se hacían con los higos secos de la temporada anterior. Se cantaba, y era curioso que las voces de los campesinos, tan agrias y roncas al hablar, tomaran un tono tan quejumbroso y dulce cuando se alzaban al unísono. En aquella época del año, cuando los amarillos y serios crocos empezaban a apuntar entre las raíces de los olivos y los ribazos se teñían del color violeta de las campánulas, los grupos de campesinos bajo los árboles parecían macizos de flores en movimiento, y las canciones reverberaban entre los añosos olivos, con son tan dulce y melancólico como el de las esquilas de las cabras. Ya rebosantes de fruto los recipientes, los alzábamos y los llevábamos a la almazara, en larga y locuaz procesión. La almazara, una construcción lóbrega y sombría, estaba en el fondo de un valle, por el que discurría un arroyuelo chispeante. La regentaba papá Demetrios, un tosco anciano tan doblado y retorcido como los propios olivos, totalmente calvo y poseedor de un enorme mostacho blanco como la nieve, salvo donde la nicotina lo había teñido de amarillo, y que tenía fama de ser el bigote más grande de todo Corfú. Papá Demetrios era un viejo zafio y malhumorado, pero no sé por qué me tomó cariño y nos llevábamos estupendamente. Hasta me dejaba entrar en el mismísimo santo de los santos, o sea, en la prensa. Había allí una gran artesa circular que parecía un estanque de jardín, y en su interior una muela gigantesca de la que sobresalía una palanca de madera. A aquella palanca se uncía el vetusto caballo de papá Demetrius, que, con un saco por la cabeza para que no se mareara, daba vueltas alrededor de la artesa, haciendo girar la muela, que de ese modo iba machacando las aceitunas que caían sobre ella en centelleante cascada. Al triturarse los frutos se desprendía un fuerte olor a agrio. Los únicos sonidos eran el pesado golpeteo de los cascos del caballo, el sordo rumor de la gran muela y el constante goteo del aceite que escapaba por los orificios de la artesa, dorado como sol destilado. En un rincón de la almazara se apilaban, en negra masa inestable, los residuos de la trituración, los huesos, la pulpa y la piel machacadas de las aceitunas, formando negras tortas con costra, como de turba. Aquello exhalaba un intenso olor agridulce, que casi lo hacía apetitoso. De hecho, se lo daban a las vacas y a las caballerías con su forraje de invierno, y también se usaba como combustible de notable rendimiento, aunque demasiado oloroso. El mal genio de papá Demetrius era la causa de su perpetua soledad. Los campesinos entregaban la aceituna y se iban pitando de la almazara, porque nunca se podía estar seguro de que un hombre como aquel no te echara mal de ojo. Así que el viejo se sentía solo y por eso acogía bien mi intrusión en sus dominios. Por mí le llegaba todo el chismorreo local. ¿Quién había parido y si era niño o niña? ¿Quién cortejaba a quién? Y a veces una noticia más jugosa, como que a Pepe Condos le habían detenido por pasar tabaco de contrabando.
cambio de mi actuación como periódico particular, papá Demetrios capturaba animales para mí. Podía ser una atragantada salamanquesa de color rosa pálido, o una mantis religiosa, o la oruga de una esfinge de la Delfa, listada como una alfombra persa en rosa, plata y verde. Fue él quien me consiguió uno de los animales más encantadores que tuve por entonces. Un sapo de espuelas al que puse de nombre Augusto Rascalatripa. Yo había estado ayudando a los campesinos en los olivares y empecé a sentir hambre. Como sabía que papá Demetrios tenía siempre una buena despensa en la almazara, fui a hacerle una visita. Era un día refulgente, con un ventarrón travieso que arrancaba del olivar sonidos de arpa. El aire cortaba, así que hice todo el camino a la carrera, con los perros saltando y ladrando a mi alrededor. Y cuando llegué, acalorado y sin aliento, encontré a papá Demetrios inclinado sobre una fogata que había hecho con mazacotes de orujo. «Ah», dijo, dirigiéndome una mirada feroz. «Así que has venido, ¿eh? ¿Por dónde andabas? Hace 2 días que no te veo. Claro que, como ha llegado la primavera, ya no tendrás tiempo que gastar con un viejo como yo». Expliqué que había estado atareado con muchas cosas. Por ejemplo, con la construcción de una jaula nueva para mis urracas, porque habían hecho una razzia en el cuarto de Larry y corrían peligro de muerte si no las encerraba. Bueno, ¿quieres un poco de maíz?», repliqué con toda la indiferencia que pude fingir, que me agradaría mucho tomar un poco de maíz. El viejo se enderezó sobre sus piernas torcidas, se fue a la almazara y volvió con una sartén grande, una chapa de hojalata, una botella de aceite y 5 rubias panochas de maíz seco que parecían lingotes de oro. Puso la sartén en el fuego, le echó un poco de aceite y esperó hasta que el calor lo hizo crepitar y humear débilmente en el fondo. Entonces cogió una panocha y la retorció rápidamente entre sus manos artríticas, derramando las doradas cuentas sobre la sartén con un sonido como de lluvia en un tejado. Tapó el recipiente con la chapa de hojalata, dio un gruñido y se volvió a sentar, encendiendo un cigarrillo. «¿Te has enterado de lo de Andreas Papoyakis?», me preguntó, pasándose los dedos por el exuberante mostacho. «No, no me había enterado». «Ah», dijo con regodeo, «pues está en el hospital el muy necio». Dije que lo sentía, porque me caía bien Andreas. Era un chico alegre, vivaracho y de buen corazón, que siempre se las arreglaba para hacer las cosas al revés. En el pueblo decían que es de él que si pudiera, iría en burro para atrás en vez de para adelante. «¿Qué le pasaba?», pregunté. «Dinamita», dijo papá Demetrios, y se paró a esperar mi reacción. Yo solté un lento silbido de horror y sacudí la cabeza despacio. Papá Demetrios, ya seguro de contar con mi atención indivisa, se instaló más cómodamente en el asiento y empezó. La cosa sucedió así. Ya sabes que Andreas es tonto de remate. Tiene la cabeza más vacía que un nido de golondrinas en invierno. Pero es buena persona, eso sí, nunca le ha hecho daño a nadie. Pues cogió y salió a pescar con Dinamita. ¿Tú conoces esa cala pequeña que hay cerca de Benitzes? Pues allí se fue con la barca, porque le habían dicho que el policía de la comarca iba a estar todo el día por otra zona de la costa, mucho más allá. Pero claro, al muy necio ni se le ocurrió comprobar que el policía estaba efectivamente mucho más lejos. Chasqué la lengua con pesar. La pesca con dinamita se castigaba con 5 años de prisión y una fuerte multa. Total, que se subió a la barca y según iba remando despacio, ve allí delante, a poco profundidad, un banco grande de Barbuni. Deja de remar y prende la mecha del cartucho. Papá Demetrios hizo una pausa teatral y echó un vistazo al maíz para ver cómo se iba haciendo y encendió otro cigarrillo. Hasta ahí todo iba bien, prosiguió. Pero en el momento en que iba a tirar la dinamita, los peces se alejaron. ¿Y qué dirás que hizo el muy idiota?
pues remar tras ellos con el cartucho en la mano. ¡Pumba! Dije que no debía haber quedado mucho de Andreas. Ah, sí, dijo papá Demetrios con desdén, si ni siquiera sabe dinamitar como es debido. Era un cartucho tan pequeño que únicamente le voló la mano derecha. Pero aún así le debe la vida al policía, que no era verdad que se hubiera ido más abajo. Andreas consiguió remar hasta la orilla y allí se desmayó por la pérdida de sangre, y sin duda se habría muerto si no es porque el policía, al oír el estampido, bajó a la orilla a ver quién estaba dinamitando. Por suerte, pasaba en aquel momento el autobús y el policía lo paró, subieron a Andreas y se lo llevaron al hospital. Dije que era una pena que le hubiera pasado eso a una persona tan simpática como Andreas, pero había tenido suerte de salir con vida. Cuando mejorase, lo detendrían y lo meterían en vido por 5 años, ¿no? No. El policía pensó que ya llevaba bastante castigo, así que en el hospital dijo que Andreas se había pillado la mano con no sé qué máquina. ¡Pop, pop, pop, pop! El maíz había empezado a reventar, estrellándose en la hojalata como descargas de cañones diminutos. ¡Pam, pam, pam! Papá Demetrios apartó la sartén del fuego y la destapó. Cada grano de maíz era una globosa nubecilla amarilla y blanca, crujiente y deliciosa. Papá Demetrios se sacó del bolsillo un paquete de papel arrugado y lo abrió. Estaba lleno de gruesos granos de sal, de mar gris, y en ellos rebosamos las nubecitas de maíz y las masticamos con fruición. «Tengo una cosa para ti», dijo al final el viejo, mientras se limpiaba cuidadosamente los bigotes con un pañolón rojo y blanco. «Es uno de esos bichos terribles que tanto te entusiasman». Llenándome la boca con los restos de las palomitas, me limpié los dedos en la hierba y pregunté ansioso qué animal era. «Voy por él», dijo levantándose. «Es una cosa muy curiosa. Yo es la primera vez que lo veo». Esperé impaciente mientras él iba a la almazara y volvía de allí con una lata abollada cuya boca había cerrado con hojas. «Toma», dijo, «ten cuidado porque huele». Quité el tapón de hojas y miré al interior de la lata. Tenía razón papá Demetrios. Olía a ajos como un autobús de campesinos en día de mercado. En el fondo estaba acurrucado un sapo de tamaño medio, pardo verdoso, de piel bastante lisa, con enormes ojos de color ámbar y la boca contraída en perpetua, pero un tanto patológica sonrisa. Al meter yo la mano en la lata para cogerlo, escondió la cabeza entre las patas delanteras, remetió en el cráneo los protuberantes ojos de esa manera tan extraña que tienen los sapos y emitió un «bah» fuerte balido, como si fuera una oveja en miniatura. Yo le saqué de la lata y él se debatió violentamente, soltando un espantoso olor a ajos. ¡Ugh! Observé que en cada una de las patas posteriores tenía una excrescencia córnea negra en forma de cuchilla, como un arado. Mi alegría fue inmensa, porque había dedicado bastante tiempo y energías a buscar sapos de espuelas, pero siempre sin éxito. Se lo agradecí vivamente a papá Demetrios, me lo llevé a casa en triunfo y lo instalé dentro de un acuario en mi dormitorio. En el fondo del acuario había puesto tierra y arena hasta una altura de 6 o 7 centímetros y Augusto, ya bautizado y suelto, emprendió inmediatamente la construcción de un hogar. Con un curioso movimiento de las patas posteriores, trabajando hacia atrás con las cuchillas de los pies a modo de palas, se hizo un agujero con suma rapidez y desapareció de la vista, a excepción de los ojos, saltones y la faz sonriente. No tardé en descubrir que Augusto era un animal de notable inteligencia y cualidades muy atractivas, que se hicieron patentes conforme fue perdiendo el miedo. Cuando yo entraba en la habitación, salía de su agujero y hacía intentos desesperados por llegar hasta mí desde el otro lado de la pared de vidrio. Si yo lo sacaba y lo dejaba en el suelo, iba siguiéndome a saltos por todo el cuarto, y si me sentaba, él trepaba laboriosamente por una de mis piernas hasta llegar a mi regazo. Y una vez allí, se recostaba en diversas posturas
nada académicas, y disfrutaba del calor de mi cuerpo, parpadeando lentamente, sonriéndome y tragando aire. Fue así como descubrí que le gustaba tumbarse panza arriba y que yo le frotara suavemente la barriga con el dedo índice. Y esa conducta inusitada le valió el apodo de rasca la tripa. También observé que pedía la comida cantando. Si yo sostenía sobre el acuario una lombriz de tierra gorda y retorcida, a Augusto le daban paroxismos de gozo. Parecía que se le fueran a saltar los ojos de la emoción y emitía una serie de cochiniles gruñiditos, y el extraño balido que había soltado la primera vez que le cogí. Cuando por fin se dejaba caer la lombriz delante de él, asentía vigorosamente con la cabeza, como dando las gracias, y cogiendo la lombriz por un extremo, procedía a metérsela en la boca con los pulgares. Cada vez que en casa había invitados, se les obsequiaba con un recital de Augusto Rasca la Tripa, y todos convenían gravemente en que era el sapo de mejor voz y repertorio de cuantos habían conocido. Fue por entonces cuando Larry introdujo a Donald y a Max en nuestras vidas. Max era un austriaco de enorme estatura y cabellos claros y rizosos, bigote rubio posado sobre el labio cual elegante mariposa y ojos intensamente azules y benévolos. Donald, por el contrario, era bajito y pálido, uno de esos ingleses que a primera vista parecen no solo incapaces de hablar, sino totalmente desprovistos de personalidad. Larry había conocido a aquella desigual pareja en el pueblo y generosamente los había invitado a tomar unas copas en casa. El hecho de que llegaran, animados ya por diversos estímulos alcohólicos a las 2 de la mañana, no nos pareció especialmente llamativo, porque para entonces estábamos ya acostumbrados, o casi acostumbrados, a las amistades de Larry. Mamá, que estaba muy resfriada, se había acostado pronto y el resto de la familia se había retirado también a sus habitaciones. Yo era el único de la casa que estaba todavía despierto, porque me había quedado a esperar que Ulises volviera de sus nocturnos vagabundeos para devorar en mi cuarto el plato de hígado picado y carne que constituía su cena. Estaba leyendo en la cama cuando oí un rumor lejano y confuso que reverberaba en los olivares. Al pronto pensé que sería un grupo de campesinos que regresaba de alguna boda, y no hice caso. Pero la cacofonía se fue acercando, y por el golpeteo y tintineo acompañante, comprendí que se trataba de unos trasnochadores que pasaban por la carretera en coche de punto. La canción que iban cantando no parecía griega. Me pregunté quiénes serían. Salté de la cama, me asomé a la ventana y miré a los olivares. En ese momento el coche se desvió de la carretera y empezó a subir la larga avenida que llevaba a nuestra casa. Se veía claramente porque era como si los que iban sentados en la parte trasera hubieran encendido una pequeña fogata que yo, intrigado y desconcertado, veía parpadear y temblar entre los árboles en dirección a la villa. En ese instante apareció Ulises en el cielo nocturno, planeando sigilosamente como un vilano, y trató de posarse en mi hombro desnudo. Me lo quité de encima y fui por el plato de su comida, que él procedió a picotear y engullir, emitiendo ruidillos guturales por lo bajo y guiñándome sus ojos brillantes. Ya el lento, pero seguro avance del coche lo había conducido hasta la entrada. Me asomé otra vez y quedé cautivado por el espectáculo. Lo que había en la trasera no era una fogata, como yo había creído. Eran dos individuos, cada uno de ellos agarrado a un enorme candelabro de plata que sostenían varios cirios blancos de buen tamaño, de los que se solían comprar para ponérselos a San Espiridión. Los viajeros venían cantando a pleno pulmón una canción de la doncella montañesa, con voces desafinadas, pero con mucho brío y tratando de armonizar cuanto podían. El coche se detuvo ante los escalones de la entrada. «A los 17», suspiraba un barítono muy inglés. «A los 17», entonaba el otro cantor, con acento centroeuropeo bastante marcado.
Se enamora locamente, dijo el barítono, agitando su candelabro como un loco, de unos ojos de azul resplandor. De azul resplandor, entonó el acento centroeuropeo, imprimiendo a tan simples palabras una lascivia que era cosa de oírlo para creerlo. A los 25, continuó el barítono, creé adorar perdidamente. Perdidamente, dijo con languidez el acento centroeuropeo. Otros ojos de distinto color, dijo el barítono, e hizo un ademán tan excesivo con su candelabro que los cirios salieron despedidos de sus mecheros, como otros tantos cohetes, y cayeron sobre la hierba, chisporroteando. Se abrió la puerta de mi cuarto y entró Margo, envuelta en varios metros de encajes y muselina. ¿Qué significa ese estruendo?, preguntó con ronco susurro acusador. Sabes perfectamente que mamá no se encuentra bien. Expliqué que el estruendo no tenía nada que ver conmigo, sino que al parecer teníamos visita. Margo se asomó a la ventana y contempló el coche en el que los cantores acababan de llegar al verso siguiente de su canción. ¡Oigan!, les llamó sin levantar la voz. ¡Hagan el favor de no hacer tanto ruido! ¡Mi madre está enferma! Inmediato silencio envolvió el coche. Y una figura alta y desgarbada se puso en pie vacilantemente. Tomando sobre sí el candelabro, el visitante miró a Margo, muy serio. «No deber a la buena señora», entonó sepulcralmente. «No deber molestar a Masre». «No, por todos los dioses», asintió la voz inglesa desde dentro del coche. «¿Quiénes crees tú que pueden ser?», me susurró mi hermana muy agitada. Respondí que para mí la cosa estaba más clara que el agua. Tenían que ser amigos de Larry. ¿Son ustedes amigos de mi hermano?, preguntó Margo desde la ventana. «Una noble persona», dijo la figura alta, blandiendo el candelabro. «Nos invitó a tomar una copa». Esperen un momento, bajo enseguida», dijo Margo. «Considerarla de cerca sería lograr la ambición de toda una vida», dijo el alto, acompañándose de una reverencia bastante insegura. «Contemplarla», corrigió una voz apagada desde la trasera del coche. «Voy a bajar, a meterlos dentro y tenerlos callados», me dijo Margo. «Tú vete a despertar a Larry». Me puso unos calcetines, cogí sin ningún miramiento a Ulises, que digería su cena con los ojos entornados, y lo arrojé por la ventana. «Extraordinario», dijo el alto, siguiendo con la vista el vuelo de Ulises sobre los olivos plateados por la luna. «Esto es como la casa de Drácula, ¿no, Donald?» «Sí, por todos los dioses», dijo Donald. Yo eché a correr por el pasillo e irrumpí en la habitación de Larry, pero me costó cierto tiempo despertarlo, porque bajo la firme impresión de que mamá le había estado echando encima todos los gérmenes de su resfriado, había tomado la precaución de consumir media botella de whisky antes de irse a la cama. Al fin se incorporó y me miró con ojos pitañosos. «¿Qué quieres, puñetas?», me preguntó. Expliqué lo de los dos tipos del coche y que habían dicho que estaban invitados a tomar una copa. «Al cuerno», dijo Larry. «Diles que me he ido a Dubrovnik».